Antes de conocer cómo se suma los ángulos exteriores de un polígono, tenemos que recordar ciertos conceptos. Como primero, cuando tú tienes una línea, vamos a suponer que la divides en dos partes. Hay que recordar que este ángulo más este ángulo suman 180 grados. Es decir, si este ángulo se llama ángulo línea y el de afuera se llama ángulo dos líneas, el ángulo línea más el ángulo dos líneas debe ser igual a 180 grados. Se dice que son suplementarios. Entonces este más el de afuera es 180. Por ejemplo, si este vale 40, entonces ¿cuánto tiene que valer este? 140, porque los dos suman 180. O si este vale 35, pues este tiene que valer 145. Y así nos podemos ir. ¿Ok? Eso es lo primero que tenemos que recordar. Entonces, ¿qué es un ángulo exterior? Ángulo exterior. La pregunta es, ¿qué es? Básicamente tú cuando tienes una figura, aquí voy a tomar esta. Si tú prolongas un lado, puedo prolongar este si quieren, o puedes prolongar este también, o este, como quieras. Este sería el interior y el exterior sería este. Entonces aquí le voy a poner una flechita. El exterior es el que está aquí. Ustedes pueden preguntarse, ¿lo voy a prolongar para acá o lo voy a prolongar para acá? No importa, sería el mismo ángulo, son opuestos por el vértice. Así que si quieren tomar este ángulo o el de abajo. Aquí también puedes prolongar esta línea o esta, la que quieras. Yo voy a suponer que es esta. Y aquí también puedes prolongar esta o esta. Yo prolongué esta. Aquí tendría mis tres ángulos exteriores para esta figura. Como segundo ejemplo, aquí tenemos otro polígono y vamos a conocer sus ángulos exteriores. Puedo prolongar esta línea o esta. Yo prolongo esta, aquí habría uno. De esta puedo prolongar esta o esta, la que quiera. Voy a prolongar este para seguir el mismo sentido. Y puedo prolongar esta y puedo prolongar esta. Aquí tendría mis cuatro ángulos exteriores de esta figura. Son cuatro porque esta figura tiene cuatro lados o cuatro vértices. Así que como se pueden dar cuenta, si un polígono tiene 50 lados, entonces va a existir 50 ángulos exteriores. Si tuviera 7 lados, va a tener 7 ángulos exteriores. Todo depende de la cantidad de lados o vértices. Una vez que ya sabemos ubicar los ángulos exteriores de cualquier polígono, vamos a continuar con la fórmula de suma. Entonces, supongamos que tienes aquí un triángulo. Y quiero calcular la suma de este ángulo, de este ángulo y de este ángulo. ¿Cómo le voy a hacer? Observemos que aquí le falta este pedazo, observemos que aquí le falta este pedazo y observemos que aquí le falta este pedazo. Serían los ángulos interiores. Voy a poner aquí ángulo verde, sería interior. Y los rojos los voy a poner como exterior. Entonces es muy fácil ver que este ángulo más el de adentro forma 180 grados. Como tiene tres vértices, va a haber 3 de 180. Así que voy a sumar todos de una vez. Sería 3 por 180. Pero si a estos tres le resto los de adentro, que serían los verdes, me quedaría entonces este pedazo más este pedazo más este pedazo. Nadie me dice que son iguales. Este triángulo yo lo dibujé aleatoriamente y no sé si sus ángulos son iguales. Lo único que yo sé es que la suma de los tres de adentro, como es un triángulo, es 180. Entonces, para el caso del triángulo, sería 180. Así que haciendo esta operación, aquí me quedaría 540 menos 180. Para este caso, me sale 360. Que sería la suma del rojo y este rojo, que sería la suma de todos los exteriores. Esta sería la respuesta. Para el caso de un cuadrilátero tenemos también que este sería el ángulo exterior, este sería el exterior. Bueno, vamos a tomar este sentido, perdón. Este sería el exterior y este sería el exterior. Los de adentro los voy a poner verdes. Este es el interior, 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 interior. Y utilizaremos la misma lógica. Esto es 180, 180, 180, 180, 1, 2, 3, 4. Entonces 4 por 180 y le quitaría la suma de los 4 verdes.
En este caso, ¿cuál es la suma de los ángulos interiores de un cuadrilátero? Hay una fórmula, si recuerdan, 180 por n menos 2. Esta es la fórmula para interiores. Para este caso, como tiene 4 lados donde dice n, ustedes le van a poner 4. 4 menos 2 sería 2. Entonces me queda 180 por 2, 360. Así que la suma de los interiores sería 360. Así que realizando esta operación queda 320 menos 360 y me queda también 360. Así que se van a dar cuenta de algo. Siempre la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono da 360. Ahorita lo vamos a calcular de otra manera. Resolviéndolo de manera general, entonces, como se dieron cuenta, siempre va a haber 180 dependiendo la cantidad de vértices. Si tuviéramos una figura de 20 lados, tendríamos 20 180. Si tuviéramos un polígono de 11 lados, entonces iba a haber 11 de 180. Entonces vamos a empezar de forma general utilizando la idea de los dos ejemplos anteriores, que n por 180 va a ser la cantidad de los ángulos que va a haber aquí. Y le vamos a restar los ángulos de adentro. ¿Y cómo se calcula los ángulos de adentro? Con esta fórmula, n menos 2. Esta sería la operación que tengo que hacer para calcular la suma de los ángulos exteriores. Este sería todos los ángulos de 180. Obviamente aquí sería, bueno, así lo voy a poner, ¿no? Todos los ángulos de 180 grados, ¿no? Y aquí sería la suma de los ángulos interiores. Observen la idea. Tú sumas todos los ángulos. Obviamente el 180 incluye el exterior y el interior, perdón. Así que restando esto, debo obtener entonces únicamente los rojos. Desarrollando esta parte, bueno, ya lo expliqué. Queda n por 180. Este multiplica este, me quedaría menos 180n. Y este multiplica el otro término, me quedaría menos por menos más 180 por 2, 360. Y aquí tenemos este término inverso a este, me da 0 y finalmente me queda 360. Como les había comentado, de cualquier forma, cualquier polígono que tenga, la suma siempre les va a dar 360, sea regular o irregular, siempre les va a dar 360. Así que la respuesta de este tema sería siempre da 360. Como primer ejercicio tenemos obtener la suma de los ángulos exteriores de un pentágono. De principio sabemos que la suma de este más este más este más este y este va a dar 360, ya que en cualquier polígono siempre va a dar 360. Sin embargo, vamos a calcular para tratar de que me salga otra cosa. Entonces voy a utilizar la misma idea. Voy a suponer que el exterior más el interior da 180. Aquí también da 180. Aquí también, aquí también, aquí también. Como es una figura de 5 lados, va a aparecer 5 veces el 180. Y si a eso le quitamos la suma de los interiores, que eso lo sé calcular con esta fórmula, que es 180 n menos 2, pero n es de 5 lados, menos 2 me daría 3. Haciendo esta diferencia, aquí tienes 900 menos 540 y tenemos 360. Como había mencionado, bueno, aquí ya no alcanzó bien, lo ponemos acá, 360. Y por más que hagamos la lucha, siempre vamos a obtener 360. Finalmente, aunque suena muy redundante, vamos a tratar de encontrar la suma de los ángulos exteriores. Ahora para un heptágono, de principio, de la misma manera, la suma debe dar 360, ya que para cualquier polígono es 360. Tratando de buscar otra solución o encontrándolo, ya saben que este ángulo de afuera, ok, vamos a ponerlo rojo también. Este ángulo de afuera más el de adentro y el de afuera da 180, este también da 180, 180, 180, 180, 180 y 180. 7 veces el 180 si sumas todos los ángulos que señalamos. Y si quitas los rojos, que serían los interiores, aquí invertir los colores, no importa. Sería 180 la fórmula por n menos 2. N en este caso es 7 lados. Menos 2 da 5. Así que multiplicando esto daría 900
y esto da 1260. Sin embargo, si hacen la diferencia va a quedar 360, como habíamos ya comentado. Y con esto concluimos que siempre la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono, sea regular o irregular, siempre es 360. Aprovechando que estamos en el tema de ángulos exteriores de polígonos, vamos a irnos al caso de los polígonos regulares, que son los que tienen todos los lados iguales. Aquí estaría un ángulo exterior, aquí estaría un ángulo exterior y aquí estaría el ángulo exterior. Entonces, recuerden que los polígonos regulares tienen todo igual, o sea, también sus ángulos. Este ángulo de adentro va a ser igual a este, y los exteriores también van a ser igual, así que con que encuentres uno, ya con eso podemos calcular los demás porque todos son iguales. Así que calculando la suma de los ángulos interiores, cuando la tengo que dividir entre 3 porque cada uno tiene la misma cantidad. En el caso general, la fórmula se dice 180 por n-2, que es la suma de todos los ángulos de cualquier polígono. En este caso lo dividí entre 3 porque era de 3 lados. Esta fórmula es para cuando un polígono tiene n lados, o sea, tiene muchos. Así que lo tendría que dividir entre n también. Esta fórmula que tengo aquí, entonces sería para calcular un ángulo interior. Voy a poner aquí un ángulo interior. Obviamente hablamos de los polígonos regulares. Como aprecian aquí la figura, ¿cómo podemos encontrar el exterior? Al exterior le tienes que quitar el interior. Y la suma de los dos da 180. Así que el exterior lo vamos a encontrar, voy a poner aquí exterior, como a 180, que sería todo esto. Si a 180 le quito el azul, me va a quedar el rojo, que es lo que ando buscando. Entonces a 180 vamos a quitarle el azul. ¿Cómo se calcula un ángulo interior? Con esta fórmula. Entonces me quedaría 180, n-2 y n. Así que realizando esta operación puedo obtener una fórmula que me va a ayudar para encontrar el ángulo exterior de un polígono regular. Así que voy a borrar esto. Y bueno, también de una vez para realizar toda la operación. Entonces tengo 180 menos 180 n-2 entre n. Obviamente ustedes no tienen que hacer esto, nada más lo estoy haciendo para que vean a la fórmula que vamos a llegar. Aquí este multiplica este y como está dividido entre n, los voy a separar de una vez. Y este por este sería menos 360, pero aquí hay otro menos, entonces sería más 360 entre n. N entre n se elimina, así que me queda 180 menos 180 más 360 entre n. Más 180 y menos 180 se va y finalmente me quedó 360 entre n. Que esta sería mi formulita para encontrar un ángulo exterior de un polígono regular. Una vez que ya conocemos la fórmula para calcular el ángulo exterior de un polígono regular, empecemos el siguiente ejercicio. Tenemos que encontrar el ángulo exterior de un octágono. Octágono tiene 8 lados, así que simplemente sustituyendo aquí tenemos que el ángulo exterior va a ser igual a 360 entre 8, que esto va a dar 45. Así que un ángulo exterior del octágono es de 45 grados. Obviamente como tiene 8, cada uno es de 45. Finalmente vamos a resolver este ejercicio. Ahora vamos a encontrar el ángulo exterior de un pentadecágono. Este tiene 15 lados. Y de la misma manera, fácilmente con la fórmula, tenemos que un ángulo exterior de esta figura, como todos sus 15 lados son iguales porque es regular, un exterior vale 360 entre 15. Que haciendo la división le sale 24. Y así de fácil encontramos el valor del ángulo exterior. Finalmente, como resumen, tenemos que la suma de los ángulos exteriores de cualquier polígono siempre va a ser 360. Es decir, la suma de este ángulo, más este ángulo, más este y más este, de cualquier polígono siempre va a ser 360. En el caso cuando el polígono sea regular y nada más quieres calcular un ángulo exterior, la fórmula va a ser 360 entre n, donde n es la cantidad de lados del polígono.